Nadie lo notó en la tierra, pero el universo entero se detuvo el instante en que el Hijo Eterno decidió cruzar el umbral del tiempo. No hubo estrellas cayendo, ni terremotos visibles, no hubo señales grandiosas para los reyes, ni anuncios espectaculares para los sabios. Solo una cosa ocurrió en silencio absoluto: la eternidad inhaló. Porque por primera vez desde que existe la creación, el Creador iba a hacerse criatura, no en forma de relámpago, ni como un guerrero glorioso, ni como un juez imponente, sino como un recién nacido envolto en fragilidad humana. Y si te dijera que ese gesto aparentemente sencillo provocó la mayor reacción en cadena en el mundo espiritual, que el infierno entró en estado de alerta máxima y que los ejércitos angélicos recibieron órdenes que jamás antes habían sido pronunciadas, ¿lo creerías? Muchos imaginan el nacimiento de Cristo como una escena tierna, casi decorativa, envuelta en cantos suaves y luz cálida, pero no fue así. Mientras José buscaba un lugar y María resistía el dolor, mientras Belén estaba saturada de viajeros indiferentes, en las alturas se libraba una guerra silenciosa pero letal. Porque el enemigo no temió la cruz cuando la vio venir, temió el pesebre cuando no pudo evitarlo. No temió la sangre del Calvario, temió el primer llanto del Mesías. Ese sonido, pequeño para los hombres, fue un estruendo para el reino de las tinieblas, un anuncio de guerra, un decreto de invasión espiritual. El niño que acababa de respirar por primera vez acababa de declarar que el dominio del enemigo tenía fecha de caducidad. Y si te dijera que mientras Cristo era envuelto en telas humildes, un dragón se agitaba en las regiones invisibles, intentando anticipar cada paso para destruirlo antes de tiempo, ¿acaso no cambiaría tu manera de ver la Navidad? Porque Apocalipsis 12 no es un poema simbólico, es un registro de batalla. Un dragón gigante esperando a devorar al niño apenas naciera. Ángeles posicionados como centinelas. Fuerzas espirituales avanzando y retrocediendo a una velocidad que ninguna mente humana podría procesar. La encarnación no fue un acto suave de amor, fue un choque frontal entre dos reinos. Belén fue el epicentro de un conflicto que no se veía, pero se sentía en la creación entera. El nacimiento que celebramos cada diciembre no fue solo un milagro, fue una invasión. Un rey entrando detrás de las líneas enemigas, disfrazado de vulnerabilidad, escondido en pobreza, protegido no por muros ni ejércitos humanos, sino por el plan eterno de Dios y por legiones de ángeles movilizados en silencio. Y si te dijera que hubo más actividad espiritual en esas horas que en 1000 años de historia humana, ¿acaso no entenderías por qué el infierno reaccionó como reaccionó? Pero hay algo más profundo. El nacimiento del Mesías no solo sacudió al reino de las tinieblas, sacudió también el corazón humano. Porque en ese instante quedó claro que Dios no esperaba al hombre en la cima de su grandeza, sino que descendía hasta lo más bajo de su fragilidad. No vino cuando todo estaba preparado, vino cuando nadie lo esperaba. No vino cuando el mundo brillaba, vino cuando el mundo estaba herido, fracturado, dividido y oprimido. Y si te dijera que esta misma lógica se repite hoy, que Cristo sigue entrando en la vida de las personas justo cuando sus estructuras colapsan, justo cuando sus fuerzas se acaban, justo cuando no tienen dónde nacer espiritualmente, ¿acaso no reconocerías en tu propia historia un reflejo de Belén? Antes de continuar, quiero invitarte a apoyar este mensaje con un like, dejar un comentario sobre lo que Dios está despertando en tu espíritu y suscribirte al canal Pruebas Bíblicas. No por algoritmo, sino porque este mensaje necesita llegar a quienes nunca imaginaron que el nacimiento de Cristo fue el día en que comenzó la guerra que definió toda la eternidad. Lo que vamos a explorar no es un relato bonito, es el registro profético de la batalla más importante del cielo.
Bloque 2. ¿Por qué el nacimiento del Mesías se volvió una amenaza cósmica? La gente suele imaginar que el infierno reaccionó al nacimiento de Cristo únicamente porque Él era el Hijo de Dios. Pero esa explicación, aunque verdadera, no revela la totalidad del conflicto. Lo que realmente encendió la guerra en los cielos fue que por primera vez, desde la rebelión original de Lucifer, Dios introdujo en la tierra a un ser que poseía algo que ningún ángel caído podía imitar, copiar o destruir: la unión perfecta entre divinidad y humanidad. Esa combinación era un misterio sellado desde antes del tiempo, un plan oculto incluso para los principados celestiales, una estrategia inquebrantable que garantizaría la derrota final del maligno. Y si te dijera que el enemigo no temía a un bebé, sino al propósito escondido dentro de él, ¿acaso no comenzarías a entender por qué aquella noche se convirtió en el campo de batalla más intenso de la historia espiritual? Desde el Edén, el reino de las tinieblas sabía que Dios había prometido que de la descendencia de la mujer nacería alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa profecía, pronunciada cuando el pecado aún estaba fresco en la creación, se convirtió en una herida abierta para el enemigo. Él no sabía cuándo, ni dónde, ni cómo sucedería. Solo sabía que llegaría un día en que un descendiente humano tendría la autoridad para destruirlo legal y eternamente. Por eso cada generación fue vigilada de cerca. Por eso cada intento de corrupción, muerte o desviación. Por eso la violencia antes del diluvio, la persecución de Israel, los decretos asesinos, las matanzas de inocentes. El enemigo estaba buscando una sola cosa: la línea por donde vendría el Mesías. Y si te dijera que la razón por la que Belén fue rodeada por fuerzas invisibles esa noche es porque el infierno finalmente supo que la profecía estaba a punto de cumplirse, ¿podrías imaginar la magnitud del pánico espiritual que eso provocó? Porque cuando el Verbo se hizo carne, la serpiente entendió que había llegado la hora que más temía. No se trataba de un profeta, ni de un juez, ni de un rey humano. Se trataba del propio Dios entrando en la historia con un cuerpo que podía recibir el castigo del pecado sin ser contaminado por él, y ofrecer una redención que ningún ser creado podría replicar. Por eso el infierno reaccionó con violencia, no porque un bebé llorara, sino porque ese llanto declaraba algo que resonó como una sentencia en las regiones más oscuras. Dios había entrado al campo de batalla bajo las reglas de la humanidad, lo que significaba que la victoria del Mesías sería legítima, legal, irrefutable y eterna. Y si te dijera que cada demonio sintió ese impacto como un temblor que los dejó sin aire, entenderías por qué Herodes fue movido casi como una marioneta, actuando bajo influencias espirituales que él mismo nunca comprendió. Lo que pocos entienden es que la guerra en los cielos durante el nacimiento de Cristo no fue caótica, fue estratégica. Hubo movimientos precisos, órdenes directas, escudos angelicales posicionados alrededor del pesebre. Hubo interferencias divinas en los sueños, desplazamientos sobrenaturales en los caminos, direcciones invisibles que guiaron a los sabios, silencios calculados que confundieron a los enemigos. Nada ocurrió por casualidad. Cada detalle, desde el censo que llevó a José a Belén hasta el tiempo exacto del nacimiento, fue tejido por Dios como parte de un plan que había permanecido oculto por milenios. Y si te dijera que este nivel de precisión espiritual no ha vuelto a repetirse desde entonces, ¿acaso no honrarías más profundamente la historia del pesebre? El nacimiento de Cristo también representó otra amenaza. La encarnación cerraba para siempre la acusación del enemigo.
Durante generaciones, Satanás acusó a la humanidad argumentando que los hombres eran incapaces de obedecer a Dios, incapaces de permanecer fieles, incapaces de ser santos. Pero cuando el Hijo Eterno se hizo hombre y vivió como hombre, obedeció como hombre y venció como hombre, el enemigo perdería para siempre su argumento. El nacimiento de Cristo no fue solo inicio de redención, fue la caída legal de todo el reino de las tinieblas, fue el fin de la acusación perpetua, fue el anuncio del veredicto final. Y si te dijera que cada ángel que se movió esa noche lo hizo sabiendo que el futuro de la creación entera dependía de ese bebé envuelto en telas improvisadas, ¿acaso no sentirías que el pesebre es mucho más grande que cualquier celebración religiosa moderna? Porque aquella noche, mientras nadie entendía lo que estaba sucediendo, los cielos contemplaban al Rey entrando por la puerta más improbable, y el infierno temblaba ante la certeza de que su tiempo comenzaba a agotarse. Lo que sigue en este mensaje no es sencillo, ni romántico, ni superficial. Vamos a explorar cómo se desarrolló esa guerra, cómo reaccionaron los cielos, qué intentó el enemigo y cómo Dios frustró cada movimiento con una precisión que solo la eternidad puede explicar. Y si estás aquí escuchando estas palabras, quiero invitarte a compartir este mensaje, dejar tu comentario y suscribirte al canal Pruebas Bíblicas para que más personas descubran que el nacimiento de Cristo no fue un evento bonito, fue una declaración de guerra divina. Bloque 3. Cuando el infierno descubrió que había subestimado al niño. El infierno siempre supo que el Mesías vendría, pero nunca imaginó cómo vendría. Lucifer esperaba un guerrero celestial descendiendo con fuego, esperaba un comandante de luz entrando con un ejército visible, esperaba un rey rodeado de gloria, imposible de tocar. Pero cuando finalmente el cielo se movió, lo hizo de la forma más desconcertante, inesperada y humillante para las fuerzas de las tinieblas. Dios entró al mundo en forma de un bebé indefenso. Y si te dijera que esa decisión divina fue precisamente lo que desató pánico en el reino de la oscuridad, ¿acaso no comenzarías a ver que cada detalle del nacimiento de Cristo fue parte de una estrategia diseñada para exponer las debilidades del enemigo? El infierno estaba preparado para pelear contra ángeles. Estaba preparado para enfrentar una guerra abierta. Estaba preparado para un ataque directo desde el cielo, pero no estaba preparado para la encarnación. Porque la encarnación significaba que Dios no vendría como un juez distante, sino como un hombre cercano. No vendría como un relámpago, sino como una vida. No vendría a destruir, sino a restaurar, y eso era 1000 veces más peligroso. Porque un Dios que se hace hombre es un Dios que puede tocar la humanidad desde adentro, sin que el enemigo pueda detenerlo. Era una invasión silenciosa, una infiltración perfecta, un movimiento impecable que tomó a las tinieblas por sorpresa. Y si te dijera que el primer grito del niño Jesús fue escuchado en el infierno como una declaración de guerra, ¿lo creerías? Porque la llegada del Mesías no fue anunciada allí con ángeles ni cantos, fue percibida como un golpe, como una ruptura, como un sonido que atravesó las regiones espirituales y dejó claro que el Verbo había entrado en territorio enemigo con un cuerpo humano que el pecado no podría contaminar. Y ese detalle, ese pequeño detalle, fue lo que hizo temblar a los principados. El Mesías tenía sangre, sangre que podría ser derramada, sangre que cumpliría la profecía, sangre que pondría fin al dominio del acusador, sangre que sería la legalidad de la derrota eterna del infierno. Por eso la reacción del reino oscuro fue inmediata. No hubo tiempo para planes elaborados, no hubo tiempo para estrategias complejas. Hubo pánico, hubo furia, hubo caos espiritual,
Apocalipsis 12 lo describe. El dragón se posicionó para devorar al niño tan pronto como naciera. Esa imagen no es mitología, es el registro espiritual de lo que estaba sucediendo mientras María daba a luz. Una fuerza espiritual gigantesca, antigua, astuta, moviéndose con urgencia para interceptar un nacimiento que cambiaría para siempre la estructura del universo. Y si te dijera que mientras ese dragón se agitaba, se activó una operación celestial tan precisa que incluso los ángeles quedaron en silencio esperando órdenes, ¿acaso no visualizarías cuán intensa fue aquella noche? Porque en el instante en que Cristo nació, miles de seres espirituales fueron reposicionados. Algunos para proteger, otros para anunciar. Otros para confundir al enemigo, otros para cerrar caminos que las tinieblas intentaban abrir. Nada en Belén fue casual, nada en el pesebre fue improvisado. Cada segundo formaba parte de una batalla milimétrica. El infierno intentó responder. La primera táctica fue influir en Herodes, usando su paranoia y su ego como acceso para provocar una matanza. La orden de matar niños no fue una decisión humana. Fue un movimiento espiritual disfrazado de decreto político. Pero incluso esa reacción desesperada había sido prevista por Dios. El ángel que visitó a José en sueños no estaba improvisando. Estaba ejecutando una instrucción que había sido escrita en la eternidad. Levántate, toma al niño y huye a Egipto. Cada desplazamiento de Jesús fue un golpe contra la serpiente, cada paso un cumplimiento de profecía, cada silencio una derrota para el reino de las tinieblas. Y si te dijera que durante los primeros años de vida del Mesías hubo más actividad espiritual que en todo el ministerio de Moisés, Elías y David juntos, ¿lo creerías? Porque mientras él crecía, el infierno buscaba pistas. Intentaba encontrar señales, intentaba anticipar el plan, pero el reino de Dios jugaba en otro nivel. El Mesías no estaba protegido por muros, sino por propósito. No estaba escondido por suerte, sino por decreto. No estaba vulnerable por descuido, sino por diseño. Todo lo que parecía débil era fortaleza divina camuflada. La Navidad no fue un evento tierno. Fue la infiltración más peligrosa de la historia espiritual. Un rey entrando desapercibido en un mundo que no estaba preparado para recibirlo. Mientras el infierno entraba en pánico al comprender que la guerra que tanto temía había comenzado. Y si estás aquí escuchando esto, quiero invitarte a compartir este mensaje, dejar tu comentario y suscribirte a Pruebas Bíblicas para que más personas descubran la verdad oculta detrás del nacimiento del Rey. Lo que viene a continuación no solo revelará la batalla que se libró sobre Belén, sino el propósito eterno que estaba siendo sellado con cada respiración del Mesías. Bloque 4. Lo que sucedió sobre Belén mientras los hombres no miraban. La mayoría de las personas que celebran la Navidad jamás han leído Apocalipsis 12 como un registro del nacimiento de Cristo. Pero los que miran con ojos espirituales saben que ese capítulo no es una metáfora escatológica futura, sino una descripción cruda y directa de lo que ocurrió en los cielos mientras el Mesías nacía en la tierra. Y si te dijera que la Navidad nunca fue un coro de paz, sino un campo de batalla donde dos realidades chocaron con una violencia imposible de medir, ¿acaso no sentirías que tu espíritu reconoce esta verdad que siempre estuvo ahí, pero escondida bajo tradiciones humanas? Porque mientras María respiraba con dolor y José intentaba sostenerla, mientras los animales dormían y la gente de Belén ignoraba por completo lo que estaba sucediendo, en otra dimensión, un dragón rojo de 7 cabezas se
levantaba. No es un símbolo decorativo, no es un monstruo mitológico, es la representación espiritual de un poder antiguo, astuto, asesino, que había dominado la tierra desde la caída y que ahora estaba en alerta máxima. Apocalipsis dice que el dragón estaba ante la mujer para devorar al niño en cuanto naciera. Esa escena no ocurrió después, ocurrió mientras el Mesías entraba al mundo. Y si te dijera que en ese momento exacto los ángeles no estaban cantando encima del pesebre, sino posicionándose entre el dragón y el recién nacido, ¿lo creerías? Porque la eternidad no romantizó la encarnación, la defendió. La corte celestial no estaba celebrando, estaba en combate. El pesebre no estaba rodeado de silencio pastoral. Estaba resguardado por un muro espiritual de gloria invisible. Lo que los ojos humanos vieron como un nacimiento humilde fue, en realidad, el epicentro de una confrontación que llevaba miles de años acumulando tensión. El dragón no estaba esperando luz, estaba esperando debilidad. Sabía que si lograba destruir al niño, antes de que creciera, antes de que cumpliera su obra, antes de que derramara su sangre, la profecía quedaría incompleta y la humanidad permanecería bajo su dominio. Esa fue su intención, esa fue su estrategia, ese fue el motivo detrás de cada guerra, cada persecución, cada masacre generacional que antecedió a Belén. Pero cuando llegó el momento decisivo, descubrió que no tenía acceso, descubrió que no tenía derecho, descubrió que no tenía permiso, porque Dios no solo había enviado a su Hijo, había enviado también una orden de protección eterna que ningún principado podía desafiar. Y si te dijera que la estrella de Belén, que guió a los sabios, no fue simplemente un fenómeno astronómico, sino un movimiento espiritual diseñado para confundir al enemigo, ¿acaso no comenzarías a ver la historia con otra mirada? Mientras la luz guiaba a los que buscaban al rey, esa misma luz cegaba a los poderes que buscaban destruirlo. La estrella era una señal, sí, pero también era un escudo. Señalaba el camino a los justos y desorientaba a las tinieblas. Apocalipsis dice que el dragón libró batalla en el cielo. Esa batalla no fue simbólica, fue literal. Miguel y sus ángeles no estaban recitando poesía, estaban derribando estructuras espirituales que buscaban interferir en la encarnación. Cada movimiento angelical que rodeó al pesebre fue parte de esta guerra. Cada sueño dado a José fue una estrategia. Cada silencio profético fue un arma. Cada aparición celestial fue una intervención directa en el conflicto. Y si te dijera que hubo un instante, justo antes del nacimiento, en el que el dragón creyó que aún podía ganar, que aún podía impedir la llegada del Mesías, que aún podía alterar el plan eterno, ¿lo creerías? Porque Apocalipsis describe esa tensión. La mujer gritando con dolores de parto, el dragón esperando con hambre y el cielo preparado para un desenlace que definiría el destino del universo. Ese instante fue real. Ese instante ocurrió. Ese instante marcó el límite entre el dominio del enemigo y la llegada del reino. Pero entonces el niño nació y el dragón falló. Falló porque la encarnación no era simplemente un nacimiento, era un descenso soberano que no podía ser detenido. Cristo no nació vulnerable, nació victorioso, nació sellado por un propósito que ninguna fuerza espiritual podía romper. La batalla no terminó ahí, pero su resultado quedó sellado para siempre. La Navidad que muchos recuerdan con villancicos fue, en realidad, el día en que Dios declaró guerra abierta sobre las tinieblas. Y esa guerra comenzó con un niño llorando en un pesebre mientras el infierno gritaba impotente en la oscuridad. Y si esta verdad está despertando algo en tu espíritu, quiero invitarte a que compartas este mensaje, dejes tu comentario y te suscribas al canal Pruebas Bíblicas para que más personas descubran lo que realmente sucedió encima de Belén.
Lo que viene a continuación revelará la contraofensiva del enemigo y cómo Dios la frustró con una precisión divina que ningún adversario pudo anticipar. Bloque 5. La contraofensiva del enemigo y el plan que nunca pudo romper. El nacimiento del Mesías no puso fin a la guerra, la encendió con mayor intensidad, porque una vez que el dragón falló en detener la encarnación, tuvo que recurrir a su táctica favorita, la misma que ha usado durante generaciones para interrumpir los planes divinos. Atacar de manera indirecta, silenciosa, disfrazada de decisiones humanas, utilizando influencias que se siembran como pensamientos, miedos, paranoias o ambiciones desmedidas. Y si te dijera que Herodes no actuó solo, que su impulso asesino fue la señal más visible de un movimiento espiritual mucho más profundo, ¿acaso no comenzarías a ver la historia con la crudeza que realmente tiene? Porque mientras el niño Jesús dormía envuelto en telas improvisadas, mientras María intentaba comprender cómo cargar al Verbo en sus brazos y José vigilaba sin entender la magnitud de lo que custodiaba, en el reino de las tinieblas se produjo una reunión que no tenía precedentes. Fuerzas espirituales analizando lo que acababa de suceder, intentando comprender el error, buscando un punto débil, un rastro, una grieta. El enemigo sabía que ya no podía detener la encarnación, pero aún podía intentar destruir la vida del Mesías antes de que creciera, antes de que hablara, antes de que iniciara su misión. La guerra no había terminado, solo había cambiado de forma. Y si te dijera que la paranoia de Herodes fue la puerta que el infierno decidió usar, ¿lo creerías? Herodes temía perder su trono, su poder, su influencia. Y cuando escuchó hablar de un rey de los judíos, su miedo se convirtió en el terreno perfecto para que las tinieblas sembraran un pensamiento letal. No fue un ataque físico, no fue una manifestación visible, fue un susurro espiritual que entró en su mente como una idea aparentemente lógica. Mata a los niños y el problema desaparecerá. Ese pensamiento no nació en el corazón del rey, nació en el corazón del enemigo. Pero mientras la oscuridad tejía su contraofensiva, Dios ya había preparado movimientos para frustrarla. El ángel que visitó a los pastores no había desaparecido. Miguel y sus ángeles no habían bajado la guardia. El cielo seguía en posición de protección absoluta. No hubo improvisación, no hubo sorpresas. Dios no reacciona, Dios anticipa. Por eso, cuando los sabios llegaron a Jerusalén, la señal en los cielos cambió de dirección para evitar que Herodes supiera exactamente dónde estaba el niño. No era solo una estrella guiando, era una estrategia divina desviando. Lo que parecía una guía celestial para los sabios era, al mismo tiempo, un muro espiritual que ocultaba al Mesías del enemigo. Y si te dijera que cada sueño dado a José fue parte de una guerra activa, ¿acaso no comenzarías a ver la importancia de esos momentos? José no estaba soñando porque tenía el corazón sensible, estaba soñando porque los ángeles estaban transmitiendo órdenes directas en medio de una batalla invisible. Cuando el ángel le dijo, «Toma al niño y huye a Egipto», no era un consejo. Era una maniobra militar espiritual. La familia no estaba escapando. Estaba avanzando dentro de un plan que el enemigo no podía predecir. Egipto, el mismo lugar que había sido símbolo de opresión y esclavitud, se convirtió esa vez en refugio y protección, demostrando que Dios puede convertir el territorio del enemigo en un escondite para sus propósitos. Mientras tanto, Herodes actuó con violencia. La matanza de los inocentes fue una de las escenas más oscuras de la historia humana, pero incluso esa tragedia estaba dentro de la previsión divina. No porque Dios la aprobara, sino porque sabía que el enemigo solo podía atacar lo que no estaba cubierto por el propósito. Jesús estaba fuera del alcance.
El Mesías estaba protegido por una línea espiritual que ninguna fuerza de las tinieblas podía cruzar. Lo que parecía caos era, en realidad, evidencia de que el enemigo estaba perdiendo control, actuando con desesperación porque comprendía que el plan de Dios estaba avanzando sin interrupciones. Y si te dijera que hubo intentos espirituales posteriores que el enemigo buscó a través de rumores, movimientos políticos, influencias y coincidencias, desviar el destino del Mesías, pero falló una y otra vez porque la protección divina no se limitó a su infancia, sino toda su vida. ¿Acaso no sentirías que el pesebre fue solo el primer capítulo de una historia mucho más profunda? Jesús no fue protegido solamente por ángeles, fue protegido por un decreto eterno. El infierno podía mover reyes, ejércitos, ciudades enteras, pero nunca pudo tocar al que había nacido bajo la sombra del Altísimo. La contraofensiva del enemigo fue real, brutal y calculada, pero quedó ineficaz ante la precisión divina. Cada ataque falló, cada intento fue frustrado, cada plan fue deshecho, porque Dios no se apresura, no improvisa, no reacciona. Dios dirige, Dios establece, Dios decreta. Y cuando Él decreta que su Hijo caminará hacia la cruz a su tiempo, nada puede adelantarlo ni retrasarlo, ni Herodes, ni Roma, ni el infierno entero. Y si este mensaje está abriendo tus ojos espirituales, te invito a compartirlo, comentar lo que Dios está hablando a tu corazón y suscribirte a Pruebas Bíblicas. Lo que viene a continuación revelará la verdadera razón por la que Cristo tuvo que nacer bajo persecución y cómo ese inicio profético definió su propósito eterno. Bloque 6. El Mesías que nació perseguido para mostrar el camino del reino. Hay un detalle que muy pocos comprenden cuando leen los relatos del nacimiento de Cristo. Él no nació en circunstancias difíciles por accidente, ni por pobreza, ni por falta de preparación. El Mesías tenía que nacer perseguido, porque su vida entera sería una confrontación contra un sistema espiritual y humano que jamás lo recibiría con los brazos abiertos. Y si te dijera que la persecución en su nacimiento no fue un obstáculo, sino una señal profética diseñada desde la eternidad para revelar quién era Él y qué venía a hacer, ¿acaso no empezarías a interpretar la historia de Belén con una profundidad completamente nueva? Jesús no nació en un palacio porque su misión no era conquistar tronos humanos, sino destronar a los principados espirituales que habían gobernado desde las sombras. No nació rodeado de comodidad, porque su propósito no era ser protegido por muros, sino ser guiado por el Espíritu, incluso en los lugares más peligrosos. No nació bajo abundancia, porque su reino no se construye con oro, sino con obediencia. No nació en seguridad, porque su destino no era vivir una vida estable, sino caminar hacia una cruz que rompería la historia en dos. El pesebre no fue un error. El rechazo en las puertas de Belén no fue coincidencia. El peligro que rodeó su nacimiento no fue un accidente. Todo era parte de un propósito que estaba escrito mucho antes de que la tierra fuera formada. Y si te dijera que Cristo tuvo que sentir la hostilidad del mundo antes de decir su primera palabra, ¿lo creerías? Porque aquel que sería rechazado por los suyos tenía que experimentar el rechazo desde el primer día. Aquel que sería perseguido por autoridades corruptas tenía que nacer bajo la persecución de un rey dominado por el temor y la soberbia. Aquel que sería la luz del mundo tenía que nacer en medio de sombras humanas y demoníacas que intentaban apagarlo antes de tiempo. La persecución no fue un obstáculo en su misión, fue la confirmación de su identidad. Muchos se preguntan por qué Dios permitió que un rey eterno fuera recibido con desprecio. ¿Por qué permitió que un niño inocente comenzara su vida como refugiado? ¿Por qué permitió que la familia tuviera que huir en la noche, cruzar desiertos, esconderse en tierras extranjeras?
Pero si te dijera que Cristo no solo vino a salvar, sino a caminar la historia completa del sufrimiento humano, ¿acaso no se encendería en tu alma una comprensión más profunda de su propósito? Él no vino a rescatar desde arriba, vino a vivir desde abajo. No vino a mirar el dolor desde lejos, vino a sentirlo. No vino a observar la injusticia, vino a cargarla. No vino a evitar la persecución, vino a exponerla y derrotarla desde adentro. La persecución en su nacimiento también reveló algo más. La guerra espiritual nunca se limita al mundo invisible. Se manifiesta en decretos, leyes, decisiones, influencias, manipulaciones, movimientos sociales, rumores, egos humanos. Herodes no sabía que estaba participando en una batalla cósmica. Los soldados no sabían que estaban siendo usados por fuerzas que no entendían. Los inocentes que murieron no sabían que estaban pagando el precio de un conflicto que comenzó mucho antes de que ellos nacieran. Así es la guerra espiritual, silenciosa, profunda, disfrazada, pero absolutamente real. Y si te dijera que la misma razón por la que Cristo fue perseguido desde la cuna es la razón por la que los hijos del reino enfrentan oposición desde el momento en que deciden seguirlo, ¿lo creerías? Porque la luz siempre provoca resistencia. La verdad siempre provoca incomodidad. El propósito siempre provoca ataques. No es coincidencia que los que quieren caminar con Dios enfrenten luchas desde el inicio. Cristo no solo vino a salvar, vino a mostrar el camino. Y ese camino siempre empieza con resistencia, porque el reino de las tinieblas nunca entrega terreno sin pelear. El Mesías no necesitaba protección humana porque su vida estaba marcada por un decreto que ninguna fuerza espiritual podía alterar. Cada paso que dio, desde Belén hasta Jerusalén, estaba escrito. Cada movimiento, cada decisión, cada milagro, cada enseñanza, cada silencio y cada palabra formaban parte de un propósito que las fuerzas del enemigo nunca pudieron comprender del todo. Jesús no sobrevivió a la persecución por habilidad, sobrevivió por destino. Él no huyó por miedo, se movió por dirección divina. Él no escapó por suerte, avanzó dentro de un plan eterno. Y si te dijera que la persecución inicial del Mesías no fue una debilidad, sino una revelación del tipo de reino que venía a establecer, ¿acaso no transformarías tu visión de la Navidad para siempre? Cristo nació perseguido porque su reino no entra en el mundo con celebración humana, sino con resistencia espiritual. Nació rechazado porque su mensaje siempre sería incómodo para quienes amaban el poder. Nació vulnerable porque su fuerza no sería vista en su nacimiento, sino en su sacrificio. Nació escondido porque la gloria del reino no viene en forma de espectáculo, sino en obediencia perfecta. La historia del nacimiento de Cristo no es una historia dulce. Es una historia peligrosa, estratégica, profética y profundamente espiritual. Y si este mensaje está tocando algo dentro de ti, quiero invitarte a compartirlo, dejar tu comentario y suscribirte al canal Pruebas Bíblicas, porque lo que viene a continuación revelará cómo este inicio, marcado por persecución, definió la naturaleza del reino y la misión final del Mesías. Bloque 7. El reino que avanza sin ruido y conquista sin ser visto. A veces imaginamos que un reino divino debería entrar en la historia con truenos, con legiones visibles, con señales que sacudan los cimientos de la tierra. Pero el reino que Cristo vino a traer no se parece a ningún reino humano, ni a ningún imperio espiritual conocido. No avanza con espadas visibles, ni conquista territorios a través de la imposición, ni se establece desde arriba hacia abajo.
El reino del Mesías avanza desde adentro, desde lo pequeño, desde lo silencioso, desde lo que parece irrelevante. Y si te dijera que el nacimiento perseguido de Cristo no solo reveló el odio del infierno, sino también el estilo de gobierno que Dios escogió para transformar la historia, ¿acaso no verías el pesebre como el primer manifiesto del reino eterno? Porque el reino que Jesús trajo no llegó acompañado de estructuras, ejércitos o ceremonias. Llegó escondido en la fragilidad de un recién nacido, envuelto en telas improvisadas, protegido por padres sin prestigio y refugiado en tierras extranjeras. Ese fue el inicio. Un inicio que contradice la lógica humana, pero que revela un misterio profundo. Lo que empieza pequeño en las manos de Dios termina derribando todo lo que parece grande en las manos de los hombres. Y si te dijera que este principio es el fundamento de todo el reino, ¿lo creerías? Jesús nació en silencio porque su reino no depende de aplausos. Nació sin reconocimiento porque su autoridad no viene de instituciones humanas. Nació perseguido porque el reino siempre provoca resistencia. Nació escondido porque su poder no se exhibe, se revela. Y esa revelación no viene para impresionar los ojos, viene para transformar corazones. El reino no invade geografías, invade almas. No levanta muros, derriba fortalezas internas, no cambia sistemas desde afuera, cambia personas desde adentro. Por eso el Mesías tuvo que entrar en la historia de la forma más inesperada. Y si te dijera que cada detalle del pesebre fue una enseñanza silenciosa sobre cómo opera el reino, ¿acaso no comenzarías a leer esa escena de otra manera? El hecho de que no hubiera lugar en la posada revela que el reino se abriría camino donde el mundo no le quiere dar espacio. La huida a Egipto muestra que el reino prospera incluso en territorios adversos. El silencio de Dios en esos primeros años revela que el reino avanza incluso cuando parece que no pasa nada. La falta de lujo y la ausencia de pompa muestran que el reino nunca se apoyará en gloria humana para legitimarse. Este reino no compite con los sistemas humanos, los reemplaza, no se adapta a la cultura, la purifica, no se sostiene por influencia terrenal, se sostiene por propósito divino, no se impone por fuerza, transforma por verdad. Y si te dijera que esta es la razón por la que muchos nunca comprenderán el reino hasta que sus estructuras personales colapsen, ¿lo aceptarías? Porque la naturaleza del reino ofende al orgullo humano. Un Mesías que nace pobre cuestiona a los que veneran el poder. Un rey que huye cuestiona a los que buscan seguridad en lo visible. Un libertador que crece en anonimato desafía a los que buscan reconocimiento. Un hijo eterno que se somete a padres imperfectos confronta a los que buscan control. El reino no sigue la lógica humana, la confronta y la expone. Y si te dijera que el silencio de los primeros 30 años de Cristo fue parte del avance del reino, ¿lo creerías? Porque mientras el infierno buscaba señales, mientras los poderes espirituales vigilaban, mientras los reinos humanos seguían con sus agendas, el reino ya estaba creciendo dentro de un carpintero joven en Nazaret, lejos de los templos, lejos de los palacios, lejos de los focos religiosos. Nadie veía nada, pero todo estaba ocurriendo. Porque así opera el reino, invisible para los ojos, inevitable para la historia. El nacimiento perseguido del Mesías reveló otra verdad. Ninguna obra de Dios comienza segura. Comienza estratégica. Ninguna promesa empieza rodeada de facilidades, empieza rodeada de amenazas. Ningún propósito nace protegido por el mundo, nace protegido por el cielo. Por eso, todo lo que es del reino se origina bajo resistencia. La fe nace en crisis, la visión nace en conflicto, el propósito nace en contradicciones, la transformación nace en vulnerabilidad. Y la victoria nace en escenarios que parecen derrota.
Jesús no vino a pelear por poder humano, vino a destruir la raíz espiritual del mal. Y para destruir la raíz, Él tenía que entrar en la historia por la puerta más baja, caminar entre la gente más simple, enfrentar a los enemigos más sutiles y vivir una vida tan profundamente humana que su divinidad pudiera tocar y sanar cada rincón del corazón humano. El reino que Él trajo no empieza en la grandeza, empieza en la humildad. No avanza por imposición, avanza por impacto. No crece por visibilidad, crece por profundización. Y si esta revelación está despertando algo dentro de ti, quiero invitarte a compartir este mensaje, dejar tu comentario y suscribirte al canal Pruebas Bíblicas. Lo que viene en los siguientes bloques revelará cómo este reino silencioso se volvió una amenaza tan grande que provocó la mayor confrontación espiritual de la historia, hasta llevar a Cristo al escenario donde sellaría la victoria eterna. Bloque 8. Cuando el reino crecía en silencio y el infierno no podía detenerlo. Hay una parte de la vida del Mesías que casi nunca se predica, una etapa que parece vacía en los evangelios porque no hay milagros, no hay discursos, no hay multitudes, no hay señales visibles. Sin embargo, esa etapa silenciosa fue una de las más peligrosas para el reino de las tinieblas, porque mientras los hombres no veían nada extraordinario, el infierno veía una amenaza que crecía cada día sin que pudiera tocarla. Cristo era un niño, luego un adolescente, luego un joven, pero cada respiración suya era una expansión silenciosa del reino. Y si te dijera que hubo más tensión espiritual durante esos años ocultos que durante su ministerio público, ¿acaso no comenzarías a entender por qué el enemigo temía no solo su aparición, sino su formación? El Mesías no aprendió obediencia cuando adulto, la aprendió desde niño. No creció en sabiduría de la noche a la mañana, la absorbió día tras día en el silencio de Nazaret. Mientras otros niños jugaban sin pensar, él observaba la naturaleza que había creado como si fuera la primera vez. Mientras otros jóvenes buscaban identidad, él sabía exactamente quién era, aunque aún no lo revelaba. Mientras otros hombres luchaban con su propósito, él caminaba con la certeza de que su hora llegaría. Y ese tipo de convicción silenciosa es un terremoto en el mundo espiritual. Y si te dijera que durante esos años el enemigo intentó anticiparse, buscó grietas, observó patrones, estudió su comportamiento, procurando cualquier señal que pudiera usar para adelantarse al propósito, lo creerías. Porque aunque los evangelios no registran los ataques espirituales que intentaron rodearlo, la lógica profética sí los revela. Un rey perseguido al nacer no deja de ser perseguido mientras crece. Cristo vivió cada día bajo vigilancia demoníaca. Las tinieblas buscaban desesperadamente algo que pudieran usar para detenerlo, pero el Mesías no dejó grietas, no dejó sombras, no dejó accesos. Su vida era una luz imposible de contaminar. La adolescencia de Jesús no fue un terreno vulnerable para el pecado. Fue un escenario de entrenamiento para su autoridad. Sus silencios eran estrategias, no vacíos. Sus decisiones eran señales, no coincidencias. Su obediencia no era pasividad, era guerra espiritual en su forma más pura. Y si te dijera que cada acto de obediencia durante esos años fue una victoria sobre el enemigo, ¿acaso no sentirías el peso espiritual de esa vida oculta? Porque el enemigo sabía algo que muchos no ven. Una vida perfectamente obediente es más peligrosa que 1.000.000 de milagros. Los milagros impactan, la obediencia derrota, los milagros provocan fe. La obediencia cierra puertas, los milagros anuncian poder, la obediencia establece reino.
Cristo no estaba esperando a cumplir 30 años para ser peligroso. Era una amenaza desde el día en que comenzó a elegir la voluntad del Padre por encima de la suya. Y si te dijera que hubo momentos en los que el infierno quiso provocar accidentes, influir en personas, generar confusiones, crear escenarios que pudieran torcer su camino, lo creerías, porque aunque nada de eso pudo tocarlo, el enemigo lo intentó, sin éxito, sin acceso, sin estrategia posible. Porque la vida del Mesías no estaba protegida solo por ángeles, estaba protegida por propósito eterno. Ninguna fuerza espiritual podía alterar su crecimiento, ninguna influencia podía desviarlo, ninguna tentación podía atraparlo. Jesús vivió esos años ocultos como un fuego silencioso que consumía toda estrategia del enemigo sin necesidad de mostrarse públicamente. Nazaret, una aldea insignificante para los hombres, era un territorio de observación espiritual constante. No había visiones espectaculares, ni trompetas celestiales, ni señales visibles. Había algo más peligroso: el reino creciendo dentro de un hombre perfecto. Y si te dijera que cada día de ese anonimato era una derrota profunda para el infierno, lo creerías. Porque cada día que Cristo caminaba sin pecado era una sentencia más firme sobre el destino del enemigo. No había forma de detenerlo, no había forma de corromperlo, no había forma de desviar su propósito. Y entonces, cuando el Mesías se acercaba a su manifestación pública, el infierno comprendió algo devastador. Había perdido antes de que la batalla comenzara, porque si Jesús había vencido en lo secreto, vencería en lo público. Si había resistido en silencio, resistiría en tormenta. Si había permanecido perfecto cuando nadie lo veía, permanecería perfecto cuando todos lo observaran. El enemigo no temía la predicación de Jesús, temía su identidad, no temía sus palabras, temía su obediencia. No temía sus milagros, temía su santidad. El reino que Cristo trajo no empezó con Juan el Bautista, ni con el Jordán, ni con el desierto. Empezó en el pesebre y creció en Nazaret, en una vida tan ordinaria para los hombres que se volvió extraordinaria para el cielo y mortal para el infierno. Y si este mensaje está despertando algo dentro de ti, te invito a compartirlo, dejar tu comentario y suscribirte a Pruebas Bíblicas. Lo que viene en los siguientes bloques revelará cómo este reino que crecía en silencio pronto enfrentaría su primer choque directo con las tinieblas, llevando la guerra espiritual a un nivel nunca antes visto. Bloque 9. Cuando las tinieblas se dieron cuenta de que el Mesías había escapado de su alcance. Hay un punto en la historia de Cristo en el que el silencio se rompe, no porque Él hable, sino porque el infierno finalmente entiende que ha perdido el control. Ese punto no está registrado con detalle en los evangelios, pero su eco se escucha en cada tentación, en cada conflicto y en cada resistencia espiritual que Jesús enfrentó después. Es el momento en que las tinieblas comprenden que el niño perseguido, el adolescente vigilado y el joven observado ya no está oculto, sino formado, preparado e inquebrantable. Y si te dijera que el enemigo sintió ese cambio como un temblor espiritual que sacudió su propio reino, ¿acaso no comenzarías a entender que la guerra en los cielos no terminó con el nacimiento de Cristo, sino que alcanzó su punto más peligroso cuando Él se convirtió en un hombre imposible de manipular? Porque durante años el enemigo buscó señal tras señal, intentando descubrir cuándo actuar. Buscó momentos de debilidad, esperó errores, provocó ambientes, sembró influencias, observó dinámicas familiares, pero nada funcionó. Jesús creció sin dar acceso, creció sin abrir grietas, creció sin generar oportunidades para que el enemigo pudiera intervenir. Lo que nació perfecto se mantuvo perfecto, y esa simple verdad, la perfección sostenida en una vida humana,
fue la derrota anticipada del infierno. Y si te dijera que la primera gran alarma espiritual se encendió cuando Jesús cumplió la edad en la que, según la tradición, un joven judío se vuelve responsable de la ley, ¿lo creerías? A partir de ese momento, las tinieblas comprendieron que ya no vigilaban a un niño, sino a un hombre que conocía la palabra no solo como texto, sino como esencia. Un hombre que no estaba aprendiendo obediencia, la estaba encarnando. Un hombre que no solo vivía la ley, la era. Fue en esa etapa cuando el enemigo entendió que el tiempo estaba corriendo en su contra. Jesús no estaba predicando todavía, no estaba sanando enfermos, no estaba expulsando demonios, no estaba llamando discípulos, pero el infierno sentía su presencia, sentía su avance, sentía su propósito. La luz no necesita hablar para exponer la oscuridad, basta con existir. Y Cristo existía en una plenitud que el enemigo nunca había enfrentado. Ningún profeta, ningún patriarca, ningún juez, ningún rey había sido tan peligroso en silencio como Jesús fue en anonimato. Y si te dijera que el desierto, ese lugar donde Cristo enfrentaría más tarde la tentación, fue preparado por el enemigo mucho antes de que Jesús pusiera un pie allí, ¿lo creerías? Porque el infierno sabía que no podría tocar su infancia ni su juventud, pero sí podía intentar atacarlo en el momento en que decidiera manifestarse como el Hijo amado del Padre. Por eso, a medida que el Mesías crecía, las tinieblas comenzaron a reorganizar sus fuerzas, anticipando que el choque era inevitable. El dragón que había fallado en Belén no estaba dispuesto a fallar nuevamente. Lo que pocos entienden es que el enemigo no temía la cruz, temía lo que vendría antes de la cruz, temía que Jesús anunciara el reino, temía que liberara cautivos, temía que expusiera la mentira, temía que destruyera su influencia con autoridad. Temía que cada palabra de Cristo fuera un golpe contra su dominio. Temía que la luz caminara entre los hombres con tanta claridad que ya no pudieran continuar viviendo en sombra. Temía perder territorio espiritual que había ocupado por siglos. Y si te dijera que hubo un día concreto, invisible a los ojos humanos, en el que las tinieblas reconocieron que el Mesías había completado su formación, ¿acaso no sentirías el peso profético de ese instante? No fue en el bautismo, no fue en el desierto, fue antes. Fue cuando el cielo, observando su vida entera, declaró: ha guardado cada palabra, ha resistido cada sombra, ha cumplido cada propósito hasta este punto. Ese día marcó el inicio real de la guerra que venía. La preparación del Mesías no fue un requisito humano, fue una provocación espiritual. Cada acto de humildad humillaba al enemigo. Cada acto de servicio lo exponía. Cada acto de compasión lo desarmaba. Cada acto de obediencia lo derrotaba. El infierno sabía que un Mesías perfecto era una sentencia firmada. Sabía que el destino de Jesús no podía ser alterado, pero sí podía ser retrasado, distraído o desviado. Y cuando descubrió que ninguna de esas estrategias funcionaba, comprendió que debía atacarlo directamente. Por eso el desierto vino después, no como un castigo, no como una prueba aleatoria, sino como el escenario donde el enemigo intentaría la última ofensiva antes del ministerio público del Hijo de Dios. Sabía que no podía derrotarlo, pero esperaba al menos fracturarlo. Sabía que no podía corromperlo, pero esperaba confundirlo. Sabía que no podía destruirlo, pero esperaba desviarlo. Ese fue su error final, pensar que Cristo podía ser influenciado como lo había hecho con los hombres desde Adán. Y si te dijera que lo que viene en los próximos bloques es la descripción profética del choque más violento entre luz y tinieblas antes de Getsemaní y antes de la cruz, ¿acaso no continuarías escuchando esta palabra hasta el final? Porque la guerra que comenzó en Belén no terminó allí.
creció, se intensificó y pronto, en el desierto, explotaría de una forma que sellaría la derrota definitiva del enemigo. Si este mensaje está despertando discernimiento en tu espíritu, te invito a compartirlo, dejar tu comentario y suscribirte al canal Pruebas Bíblicas. Lo que viene en el bloque final revelará el clímax espiritual de esta guerra iniciada en el nacimiento del rey. Bloque 10. El día en que la guerra oculta se hizo visible todo lo que había ocurrido desde Belén. La persecución, el silencio, el crecimiento oculto, la resistencia invisible, conducía a un solo lugar, el desierto. Aquel territorio seco, vacío, áspero, donde no había multitudes, ni templos, ni ciudades, ni ruido humano. Era el escenario perfecto para la confrontación final antes de que el Mesías se revelara al mundo. Y si te dijera que el desierto no fue un accidente, sino un campo de batalla elegido por Dios para exponer al enemigo y mostrar la verdadera naturaleza del reino, ¿acaso no sentirías que todo lo que hemos visto hasta ahora era solo la preparación para este momento? Porque en el desierto, Cristo no enfrentó a un demonio menor ni a una tentación casual. Enfrentó al mismo adversario que había intentado devorarlo al nacer, al mismo que había manipulado reyes para perseguirlo, al mismo que había observado cada año de su crecimiento con desesperación. El dragón de Apocalipsis 12, el acusador del Edén, el príncipe de la potestad del aire, se presentó ante él no en forma de monstruo, sino en forma de voz. Porque las guerras espirituales más profundas no se libran a gritos, sino en susurros. Y si te dijera que el enemigo no vino a intimidarlo, sino a negociar, lo creerías. El desierto fue el único lugar donde las tinieblas pensaron que podían recuperar terreno. Allí no había protección familiar, no había muros, no había provisión humana, no había descanso físico. Cristo estaba solo, hambriento, cansado, desgastado, y el enemigo creyó que ese era el momento ideal, porque él siempre ataca cuando piensa que la fragilidad humana puede abrir una grieta espiritual. Pero lo que no entendió es que la fragilidad del Mesías no era debilidad, era obediencia, era propósito, era alineación perfecta con el plan del Padre. Y si te dijera que las 3 tentaciones no fueron pruebas aleatorias, sino ataques directos contra los 3 pilares del reino, ¿acaso no verías el desierto como la continuación inevitable de la guerra iniciada en Belén? El enemigo atacó el hambre porque quería quebrar el cuerpo del Mesías. Atacó la identidad porque quería confundir su propósito. Atacó el destino porque quería desviarlo de la cruz. Pero en cada palabra, en cada respuesta, en cada silencio controlado, Cristo estaba desmantelando la estrategia espiritual que el enemigo había construido desde el Edén. Si Adán cayó en un jardín perfecto, Jesús vencería en un desierto devastado. Si Eva fue engañada por una serpiente, Jesús derrotaría al dragón con una sola frase. Si la humanidad había cedido ante deseos, orgullo y gloria, Jesús neutralizaría esos 3 frentes con obediencia, humildad y verdad. Y si te dijera que el infierno sintió esa derrota como una herida irreparable, ¿lo creerías? Porque cuando el enemigo se retiró del desierto, no lo hizo por estrategia, lo hizo por incapacidad. Jesús había vencido no con milagros, no con poder visible, no con legiones angelicales, sino con la integridad perfecta que el enemigo nunca había logrado quebrar. Esa victoria no fue un episodio aislado, fue el sello final de que el reino ya estaba aquí, establecido, activado, invencible. Desde ese instante, la guerra dejó de ser por impedir la encarnación y pasó a ser por impedir la misión. Pero ya era tarde. El Mesías estaba de pie. El reino estaba avanzando. La luz estaba caminando.
y cada palabra que Jesús pronunciaría desde ese día sería una sentencia directa contra las tinieblas. Cada milagro sería un anuncio de derrota. Cada liberación sería una recuperación de territorio. Cada enseñanza sería un golpe a las mentiras del enemigo. El dragón que había querido devorar al niño ahora tendría que enfrentarse a un rey hecho hombre. Un rey imposible de someter, imposible de convencer, imposible de detener. Y si te dijera que todo esto comenzó con un nacimiento que parecía insignificante, ¿acaso no verías la Navidad con otros ojos para siempre? Porque la guerra que estalló en los cielos aquella noche no terminó en el pesebre, avanzó al desierto, continuó en cada paso del ministerio de Cristo y alcanzó su clímax en una cruz donde el enemigo creyó haber vencido, sin saber que estaba firmando su derrota eterna. El pesebre fue la entrada, el desierto fue la confrontación, la cruz fue la victoria, la tumba vacía fue el decreto final. Y ahora, mientras escuchas este mensaje, quiero invitarte a responder no como espectador, sino como parte del reino. Si esta revelación ha despertado algo en tu espíritu, si has entendido que el nacimiento de Cristo fue una declaración de guerra divina, que su vida fue una confrontación constante y que su victoria selló tu libertad, entonces te invito a compartir esta palabra, dejar tu comentario y suscribirte al canal Pruebas Bíblicas para que más personas despierten antes de que sea tarde. Porque la guerra que comenzó en Belén no fue solo por él, fue por ti. Y si crees en esta verdad, recuerda esto. El mismo rey que venció en el desierto está formando un pueblo que vencerá con él en su regreso.